Una nueva edición de Veto a Saber, la amenaza fantasma. Hoy comenzamos el programa con una entrevista exclusiva que nos ha decidido conceder el general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, ex comandante general, como todos ustedes lo recuerdan. Buenas noches, general Alfaro. Buenas noches, Beto. Gracias por la oportunidad. Como usted acaba de ver, el señor Jorge Hernández Fernández ha concedido una entrevista a el programa de Milagros Leiva, que está aquí nomás al ladito. Y seguramente, como nosotros ha escuchado con atención las declaraciones del señor Hernández, yo quería comenzar pidiéndole que responda a la acusación directa que ha hecho él, diciendo que le entregó 65.000 soles a usted en su mano en la casa de La Molina dentro de un sobre. Vamos a escuchar lo que dijo hace un ratito. ¿No lo tienen? Bueno, mientras lo tienen, el general lo ha visto y ustedes también. Él sostiene que en su casa de La Molina, que se ha visto en el reportaje del día de ayer, una casa muy lujosa, con piscina, ¿no? Dice él haberlo recibido y que le entregó 65.000 soles a usted en la mano. ¿Qué tendría que decir? Sí, claro, con mucho gusto, Beto. Pero primero, si me permites algunos segundos, quiero presentarme, decir quién soy yo, porque mucho se ha dicho desde un solo lado de la información que ha fluido últimamente. Y quiero empezar diciendo que yo empiezo mi carrera en la policía el 23 de marzo de 1985. Y a partir de ahí para adelante ingresé número 1 de la promoción más numerosa de la Policía de Investigaciones. Cuando se da la unificación en el primer gobierno de Alan García, se juntan las 3 promociones en la campiña. Llego a ser brigadier general de esa promoción de 892, egreso como espada de honor y después ha sido una carrera exitosa, gracias a Dios. Llego a ascender a general en el año 2019 con 30 años de servicio, a los 51 años de edad, y asciendo a teniente general en los años siguientes hasta llegar a la comandancia general. Ha sido un trabajo muy esforzado, de muchos años, y no de poco tiempo, digamos. Así que eso quería ponerlo como primera Muy bien. cosa. Si pudiera responder mi pregunta, por favor. Respecto a eso, no es lo que se dice, no es lo que se ha mencionado. Respóndale, por favor, a la acusación puntual que ha hecho el señor Hernández Fernández. Le entregué en su mano 65.000 soles a Alfaro. Sí, no hubo tal entrega de dinero. ¿Usted conoce al señor Hernández Fernández? Sí, claro, sí lo conozco. Cuéntenos cómo. La primera vez que lo vi a Jorge Hernández fue en la inauguración de una gruta en la oficina de disciplina número 15 del Callao. ¿Recuerda la fecha? Eso fue en el año 2000. Estaba yo en la DIRIM en agosto. Eso ha sido muy difundido, muy publicitado. En el 2021. Okay. ¿Gobierno de Pedro Castillo? Sí, claro. ¿Qué cargo tenía usted, perdón? ¿Perdón? ¿Qué cargo tenía? Yo era director de investigaciones de la Inspectoría General. Bien. El jefe de la ODE hace una remodelación del ambiente, inaugura la gruta y padrino de esa inauguración era el señor Sergio Castellanos y estaba acompañado de Jorge Hernández. Allí se invitó al inspector general, el teniente general Roy Ugas, también asistió el general Manuel Vázquez, que era director de inspecciones, estuvo también como invitado el general Jorge Callas. ¿Esa es la primera vez que usted ve en persona a Hernández Fernández, alias El Español? Sí, claro, esa es la primera vez. ¿Qué información le dan? Porque siendo usted, digamos, una autoridad, le tienen que decir quién es esta persona, de dónde salió. ¿Qué es lo primero que usted supo de él? No, allí se trabó una conversación muy amena, la verdad, con Sergio Castellanos y con Jorge Hernández. Se procedió a la ceremonia de inauguración de la gruta y los ambientes y después hubo una recepción en la azotea. En esa recepción ya el trato es más informal, se producen conversaciones, las personas muy amables, se portaron muy amables y intercambiamos números telefónicos y ahí empieza, digamos, la relación con estas personas. Bueno, Sergio Castellano no tanto, más con Jorge Hernández. Pero él está haciendo una acusación directa y yo quiero que lo escuchemos de sus labios porque ahora sí tenemos el video. Adelante. Se sabe, y espero que me lo confiese, que usted echa al comandante Alfaro, ¿no? Porque usted le da los 65.000 soles, ¿no? Está, Alfaro, como ¿no? le digo, está todavía en materia de investigación. Por Dios santo, esto ya se filtró, nada de que está en materia de investigación. Claro, pero Pero le da, ¿no? es verdad.
Es verdad, pero como le digo, está todavía en investigación. ¿Usted se los dio en la mano? ¿Sí? En su casa. Ujú. ¿De San Isidro o de La Molina? No, en La Molina. ¿A quién más le dio plata, señor? Como te digo, a nadie más. ¿Conoce la Casa de la Molina? Sí, claro. ¿Con qué motivo acudió? Ahí asistí 3 veces. Ujú. La primera vez fue un almuerzo que invitó, asistió el exministro Willy Huerta, y la segunda también, estuvo el ministro Willy Huerta, estuvo un rato, se retiró y por esa razón asistí. Y la tercera, igual, me invitó también un lunch en esa casa y asistí. Quisiera entender cuál era la importancia que tenía este personaje, apodado El Español, para que autoridades como usted, como ministros de Estado, hayan acudido a reuniones, a agasajos, lonches, almuerzos. Significa que era una persona importante. ¿Cuál era su importancia? Bueno, en mi caso, él manejaba información, tenía información muy certera de temas vinculados a actos delictivos, por ejemplo. Y ¿En qué área o qué tipo de delitos? en diversas áreas. Por ejemplo, en el caso del doble asesinato de estas prostitutas en el Jirón Cepita, en esa época yo era director nacional de investigación criminal. Y obviamente estaba encargado de las unidades que investigan delitos. Entonces muy preocupado porque fue un delito de gran impacto en la sociedad. Y Jorge Hernández tenía información respecto de las bandas criminales que operaban en esa parte de Lima. Y en esa ocasión yo le comuniqué al coronel Reboredo, que era el jefe de homicidios, para que contactara con Jorge Hernández y explotara la información que él tenía. ¿Por qué tenía él esta información? ¿A qué se dedicaba? Él tenía información de diversas personas, ¿no? Entonces, Correcto, pero era un hacker, una era un fuente. chuponeador, intervenía teléfonos. ¿Cómo obtenía No, la él- información? Él, entiendo, había tenido una actividad como vigilante particular, vinculado a la seguridad de su condominio, y así se había vinculado. No parece a la otra persona. casa de un vigilante particular esa, ¿no? No, él ha tenido varias casas. Cuando él se desempeñaba como tal, me parece que vivía en el Callao. Ujú. Y bueno, él estaba vinculado a esa área. Además, trabajaba con Sergio Castellanos en la construcción de viviendas y tenían en el Cono Norte, me parece, habían tenido algún trato, alguna transacción con grupos de personas vinculados a invasiones, a eso. Entonces ellos conocía, Jorge, quiénes eran las personas que se dedicaban a este tipo de actividades ilícitas, ¿no? ¿Quién es este señor Sergio Castellanos que aparece tan mentado en las entrevistas relativas a este tema? ¿Nos podría contar? Sergio Castellanos, el día de la inauguración de la gruta, se presentó como un empresario español que era propietario, tenía una empresa de construcción y tenía esa actividad. Y una persona que tenía un buen nivel de conversación, muy amable, igual que Jorge Hernández, y eso es lo que sabemos de él. Después no supimos más de Jorge Castellanos. En una conferencia de prensa el día de hoy, el primer ministro Alberto Otárola se ha referido a los cambios en la Policía Nacional y ha dicho textualmente lo siguiente: estamos limpiando la institución y esta limpieza tiene que ser de manera inmediata y tiene que significar que tengamos una cadena de responsabilidades. Escuchemos. Como ustedes habrán podido ver, el gobierno tomó una decisión inmediata en lo que respecta al comandante general de la Policía Nacional. Y esta decisión no solamente significó en retiro de general de ocupar este cargo, sino también vino precedida de varios cambios de colocaciones que van a significar un nuevo enfoque en la seguridad ciudadana y en la lucha contra la corrupción. Queremos que esta persona que ha venido trabajando o que habría tenido un aparato paralelo de espionaje y de toma de decisiones en el anterior gobierno, es una muestra más de cómo se tocaba el tema de la seguridad ciudadana. En consecuencia, estamos limpiando la institución
y creo que esta limpieza tiene que ser de manera inmediata. ¿Se siente usted objeto de una limpieza general? En lo absoluto. ¿Qué le diría al primero Tarola? Y no, yo respeto la opinión del Premier, pero los cambios de generales este año, por ejemplo, los hemos hecho consensuados con el alto mando. Es decir, ha participado el jefe de Estado Mayor, el inspector general y mi persona. Entre los tres decidimos los cambios de los generales de acuerdo a los perfiles que ellos tenían. En una carta escrita el 24 de agosto del año pasado, Jennifer Paredes, la hija cuñada de Pedro Castillo, le agradecía a usted la gestión que estaba realizando hacia su persona. En esa frase se referiría al proceso sancionador solicitado por el expresidente Castillo, que debía concluir con la baja del coronel Harvey Colchado. ¿Usted interpuso sus buenos oficios para que Harvey Colchado saliera del equipo especial? En lo absoluto, exactamente al contrario. Cuando yo estaba en inspectoría, el presidente Castillo presenta la denuncia contra el coronel Colchado y solicita su pase a retiro. Le llamaban destitución, pero en realidad es un pase a retiro. Y se hizo el procedimiento que correspondía. Después yo soy promovido y asume la Inspectoría General el general Mejía, y ese proceso terminó como correspondía, de acuerdo a ley y a lo que es justo, y se archivó. No se hizo absolutamente nada fuera de lo que corresponde hacer en el marco de la ley. Y eso es lo que siempre hemos tratado de hacer. Es más, en algún momento se dijo que había un proceso contra el coronel Colchado en Trujillo, y que también con ocasión de ese proceso se lo separe del cargo por lo menos, o sea pasado a retiro. Y se aplicó la misma actitud, es decir, no se hizo ninguna acción de exceso o de abuso ni contra Colchado ni contra ningún oficial de la policía. ¿Por qué le escribe ese agradecimiento entonces Jennifer Paredes? En principio ahí me parece que se refiere a su abogado también respecto de las gestiones, pero el abogado de Jennifer Paredes lo conozco de hace muchos años, de hace más de 30 años. ¿Quién es? Es el señor José Dionisio. El señor Dionisio, cuando yo ingresé a la escuela de oficiales en 1985, a primer año, él era cadete de cuarto año, es decir, era mi técnico. En la tradición de la policía es un trato de padrinos ahijados, digamos, ¿no? Entonces, desde allí lo conozco al señor Dionisio. Una persona tranquila, muy bien, o sea, y es más, lo he visto en otras ocasiones también, en algunas reuniones de cumpleaños de amigos en común, y así es como ha venido pasando el tiempo, y llegamos a este momento en que él, como abogado, resulta que era abogado de Jennifer Paredes. Y en esa circunstancia me visitó una vez en inspectoría, yo era inspector, él estaba preocupado porque había sido ella detenida y estaba quejándose, parece, de algunos tratos que no consideraba que eran los correctos. Entonces, ¿Cuál era la gestión exactamente que le agradecía? En ese caso concreto, día de agosto, era el servicio de seguridad cuando ella tenía que salir de prisión, porque el 24 es que le comunican o le notifican su libertad, y al día siguiente tenía que salir. ¿Y usted le proporcionó efectivos policiales? Ese fue el pedido, no, fue el pedido del señor Dionisio, pero es un trabajo normal que se hace siempre. Se ha hecho... El abogado de Jennifer Paredes, que era amigo suyo, lo llamó y le pidió una protección especial para su defendida. No protección especial, pero él bueno, no todos los reos tienen un cordón policial cuando salen, ¿no? Pero hay algunos casos que concitan a gran cantidad de personas, y entonces... Casos mediáticos, digamos. Sí, claro. Entonces, en esos casos, la seguridad se tiene que adoptar con las cantidades necesarias para evitar algún tipo de agresión o algún tipo de inconveniente, ¿no? Dentro de las revelaciones que ha estado haciendo este señor Hernández Fernández, tanto en ATV anoche como hace unos minutos en este canal, está la confesión, ¿no? Porque él es un colaborador que tiene la potestad de dar declaraciones y pasearse por los programas, algo que los colaboradores anteriormente no podían hacer, pero él parece que sí tiene esa prerrogativa.
y ha confesado que Fray Vázquez, el prófugo sobrino de Pedro Castillo, que mañana cumple un año de estar fugado de la justicia, estuvo escondido en su casa y además que dos importantes jefes policiales lo sabían porque lo vieron en su casa. Lo ha dicho ayer en una entrevista en la que los únicos jefes policiales a los que se refirió fueron usted y el señor Vera Llerena. En mi caso, en absoluto yo sabía que estaba Fray Vázquez ahí. Y si hubiera sabido, tenga usted la seguridad que lo hubiera capturado. Una cosa puede demostrar eso. No dudé, ni tuve ningún inconveniente en ordenar la captura en delito flagrante del expresidente Castillo, que es su tío, y en circunstancias no tan cómodas para todos en el país. Y si es que yo hubiera sabido que él estaba ahí, tampoco hubiera tenido ninguna duda en detenerlo, en capturarlo. ¿Es cierto que estaba usted con COVID el 7 de diciembre? Sí, tenía COVID. Es decir, no estaba trabajando. Estaba aislado en el despacho y había... ¿Pasó digamos, su cuarentena o su convalecencia? Sí, claro, sí, por supuesto. ¿Durmió en el despacho? Sí, sí, siempre hacía eso. Siempre hacía eso. ¿Cuánto tiempo duró el COVID? Estuve aislado 5 días, me parece, sí, 5 días, o 5 o 7 días, pero yo quise asistir al aniversario de la policía, me había preparado para eso, estaba con toda la intención de asistir. Cité al médico a las 6 de la mañana para que me evaluaran y vieran si era posible que yo vaya. Pero la evaluación no fue favorable y más bien tuve que ir a pasar unos exámenes al hospital. Hicieron una tomografía y demás, vieron que no había lesión pulmonar ni nada, pero no estaba en condiciones de poder asistir a la ceremonia. Yo quería ir. El día 7 ya me sentí mejor y estuve despachando. Bueno, no atendía a las personas por razones obvias, pero en esas circunstancias que estaba trabajando, estaba con uniforme de faena y todo. Ingresaron el jefe de Estado Mayor, el general Angulo, el coronel Hernández Moreno, que era jefe de imagen, el coronel Bryson, que era mi secretario privado, y Julio Villus, un abogado en retiro abogado, que era asesor de Comasgen. Ingresan a darme cuenta, a informarme, porque yo era obviamente el comandante general, que el presidente Castillo acaba de cerrar el Congreso. Entonces, se reunieron ahí y venían a informarme y a ver cuál era la posición del comandante. ¿Usted no veía televisión? ¿Perdón? ¿Usted no veía noticias? En ese momento estaba atendiendo un tema, por eso le tenía apagado el televisor. Así que ellos vinieron, me informaron, encendimos la televisión y todo estaba en vivo. Entonces, allí les dije, ¿saben qué? Por ninguna razón el Congreso debe dejar de funcionar y demás, y entra la llamada del presidente Castillo. Y esa historia ya la he relatado en mi manifestación además, y ya ha sido materia de una entrevista, y al final de esa conversación les dije eso, o sea, vamos a garantizar que el Congreso sesione libremente, vamos a evitar que la gente cruce las vallas e interfiera lo que está ahí, las personas que trabajan en el Congreso que lleguen, porque estaban llegando los congresistas y personas que trabajan en el Congreso de fuera. ¿No es verdad entonces que quien monitoreó toda la detención de Pedro Castillo fue el actual comandante general Angulo? En lo absoluto, no es verdad. Es importante establecer esto, sí, porque por supuesto. Usted sí, sabe por que todos son generales después de la batalla. Claro. No, sí, claro, sí. Se dicen varias cosas. O sea, cuéntenos detalles, por favor, para añadirle credibilidad a su relato. Cuéntenos los detalles de este monitoreo que usted hizo esa tarde. Vamos a ver. Primera cosa, quien estaba al comando de la policía era yo. Sí. No era el general Angulo. ¿Ok? Entonces, las órdenes las daba yo. El general Angulo era el jefe ejecutivo, pero... ¿Cuál era su cargo? Es un cargo nuevo que se llama Comando de Asesoramiento General. O sea, pero en realidad es lo que antes era el subcomandante general, que es el ejecutivo, el que ejecuta. Pero el que estuvo allí, más antiguo que el general Angulo, era el teniente general Vicente Álvarez Moreno, que era el jefe de Estado Mayor, el número 2 de la policía. Él ingresó, integrante del alto mando, a darme cuenta, acompañado del general Angulo. El general Mejía, que era inspector, estaba participando de una ceremonia en la Asociación de Oficiales Generales Retirados. Y también vino junto con ellos el jefe de imagen,
vino Julio Vius y estuvo mi secretario privado, el coronel Bryson. Ellos 5 saben lo que pasó en ese momento. Mucho se ha dicho de que el general Angulo es el artífice y no es así. Por eso le pedía que me diera por supuesto. detalles, Ahora le doy detalles. que nos muestren que fue usted. Ingresaron a mi despacho a informarme, a darme cuenta. ¿Qué hora sería? A las 11 más o menos, las 11, algo así. Y Eso es antes del golpe entonces, ¿no? ¿A qué hora fue el golpe de Estado? a la hora que salió el presidente, no, Okay. no recuerdo la hora en realidad. Pero y llegaron los 5 y me dijeron el presidente Castillo ha declarado el cierre del Congreso y prendimos la televisión y le dijimos, bueno, ¿saben qué? Hay que mantener que el Congreso continúe funcionando libremente, y el general Álvarez me estaba informando alguna disposición que había recibido de parte del ministro del Interior para que algunas personas pudieran ingresar a la Plaza Bolívar. Y yo le dije, pues obviamente que eso no era posible, y coincidimos. Pero vamos a Castillo. Pero usted necesitaba una razón para detenerlo. Sí, pero ¿Cómo hizo para detenerlo si él, digamos, acababa de dar su mensaje y había que desarrollar una hipótesis de delito para poderlo detener? ¿Cuál fue? sí, pero ahorita llego solamente un paso previo. Cuando llegaron ellos y estábamos conversando, entró la llamada. El ministro del Interior me dijo, Alfaro, le voy a pasar con el presidente. Y me pasó con el presidente. El presidente me dijo, general Alfaro, cierre el Congreso, no permita que nadie entre y saque a todos los que están adentro, dé la seguridad a la casa de sus padres, a Aníbal Torres, a Betsy Chávez. ¿Qué más? Me acuerdo de Aníbal Torres, Betsy Chávez. ¿Salas? No, Salas no. Aníbal Torres, ¿Sánchez? Betsy Chávez, sus padres, Sánchez tampoco. O sea, los importantes Los eran importantes, sí. Betsy Chávez y Aníbal Torres, sí, claro. Y sus padres. Y me dijo, y detenga, intervenga, entendiéndose por detenga, a la fiscal de la Nación, intervenga a la fiscalía. Y yo le dije seguidamente, ¿cuál es el motivo, señor presidente? Y me dijo, el ministro del Interior le va a explicar eso. Y me pasó con el ministro del Interior. Y me dijo, Alfaro, después conversamos. Se cortó la comunicación. Y yo volteo, de lo que estaba hablando por teléfono, volteo y me dirijo a los que estaban ahí. El general Álvarez, el general Angulo, el coronel Hernández Moreno, el coronel Bryson y Julio Vius. Los 5. Y les dije una frase coloquial y les dije, ¿sabe qué? Por ningún motivo se debe cerrar el Congreso. Vamos a permitir el libre funcionamiento del Congreso, la gente no debe pasar las vallas, que pasen solamente los que trabajan allí, porque si eso no hubiera sido, si yo no hubiera dado esa orden y hubiera sido al revés, el Congreso no hubiera podido sesionar el Pleno y no hubieran podido vacar al expresidente Castillo. De acuerdo, pero Entonces, ¿cómo se sustentó la detención de Sí. Pedro Castillo? Ya. Después de eso, ellos habían sido convocados. Como yo estaba con COVID, yo no podía asistir a la reunión del Comando Conjunto. Del Comando Conjunto habían citado a una reunión. Estaban los comandantes generales de la Fuerza Armada y habían citado al comandante general de la Policía. Pero como yo estaba con COVID, asistió el general Álvarez Moreno y acompañaba al general Angulo. Se paró y me dijo, mi general, nos han convocado al Comando Conjunto. Perfecto, vayan nomás, pero ya saben cuál es la decisión. Y fueron hacia allá. Salieron y yo llamé al director de inteligencia, que era el general Malaver. Vino el general Malaver porque él estaba, la dirección de inteligencia queda en la vía expresa, en la avenida Paseo de la República, la vía expresa. Pero el general Malaver estaba integrando una junta, me parece que era de pases a retiro. Entonces, estaba ahí en el edificio, en el tercer piso justo. Entonces llamé al general Malaver y vino inmediatamente. Y le dije, Malaver, tú eres director de inteligencia y por lo tanto responsable de que el expresidente Castillo no vaya a desaparecer o vaya a ingresar a una embajada o vaya a fugarse. Debes tú estar en permanente control físico de él. Y él hizo las llamadas, se comunicó con el general Isetti y se comunicó con el coronel Navarrete, que era el ejecutivo, y con los demás para coordinar eso. En vivo se estaba transmitiendo más o menos el movimiento en Palacio de Gobierno. Y le dije, debes impedir que él vaya a sustraerse, vaya a evadirse, vaya a salir. Salió él y efectivamente pensé lo que me mencionabas hace un momento, es decir, ¿cuál va a ser el motivo de la detención? ¿Cuál fue? No es tan fácil
en el momento de decidir cuál es el delito flagrante, tratándose de un delito que no es usual, que no es común, no es un robo, no es un hurto. Era un delito de rebelión y de conspiración, y había que determinar los elementos materiales. Es decir, se había producido el hecho, pero un policía no es abogado e incluso los abogados pueden tener opiniones distintas. Entonces, claro, pero un policía tiene que desarrollar una hipótesis para poder detener. ¿Cuál fue la hipótesis? Sí, claro, que él había incurrido en el tipo penal de rebelión y de conspiración al haber cerrado eso. Ahora, pero no había armas, pero al ser jefe de las Fuerzas Armadas, entonces se entiende que la disposición estaba también sobre todo el personal que utiliza armas. Entonces, hice una consulta, saqué mi código penal, revisé, entré en la convicción de que así era, llamé al general Angulo y le dije, Jorge, a Malaver ya me había dicho que tenían ubicado y todo y no estaba yendo, y había en la avenida Wilson, había sido desviado hacia la región Lima, y me dijo, sí, efectivamente, aquí está, procede la detención, procedan a detenerlo. Ya, ese ha sido el curso de los acontecimientos en el caso del autogolpe. Yo estaba al mando de la institución. ¿Usted recuerda cuándo le diagnosticaron COVID? Sí, días previos. ¿Era su primer COVID o ya le había dado? No, ya era el tercer COVID. ¿Sufre usted de asma? Sí. ¿Y por qué prefería quedarse en el despacho y no ir a su casa a descansar? Porque siempre me quedaba en el despacho. Yo normalmente terminaba a las 2 de la mañana, todos los días. O sea, la Comandancia General de la Policía es un trabajo muy recargado. Y el día a día, ceremonias y toda la serie de compromisos que hay que ver, impide que uno pueda despachar temprano los documentos que son de rutina del día a día. Y eso lo dejamos para la tarde, para más tarde. Bien, volviendo al testimonio del Español, él dijo ayer en el programa Día D que le había pedido a usted que lo contactara con el coronel Colchao y que usted le dijo que se quedara tranquilo, que lo estaban tejiendo. ¿Reconoce esa declaración? No me dijo que lo contactara con el coronel Colchao. Él lo que me dijo es, me están queriendo hacer daño, es una maldad esto, yo no soy malo, yo no soy sicario, yo no soy asesino, y me están imputando cosas que no son. Y le dije, pero ya, si no es así, preséntate con tus abogados y explica las cosas, ¿no? Y no te preocupes. Y eso es lo que le dije. No me dijo que lo contactara con Colchao, pero él me dijo, pero me van a detener, si me presento me van a detener, me quieren detener. Bueno, estaba atemorizado y le dije, pero si no tiene nada que ver, no te preocupes. Y entonces yo me preocupé, o sea, el señor Hernández, una persona que se había portado siempre muy amable conmigo, muy dispuesto a darme información. Me dio permanentemente información, permanentemente. Hasta el final daba información importante. En los últimos tiempos, respecto de las protestas sociales, de más o menos quiénes estaban detrás de eso, qué cosa iba a pasar, lo que estaban pretendiendo. Y esa es otra parte también, si me permites. No solamente se tuvo la actitud de detener en flagrancia al expresidente Castillo luego del golpe de Estado, sino lo que vino después también fue muy duro y muy intenso. Y yo al comando de toda la policía en primera, en única línea en realidad, pudimos contener todo este embate y todo este ataque muy violento con más de 800 heridos, algunos muy graves, algunos mutilados en la policía. Pero eso quería relevar, es decir, no solamente fue el hecho de tomar una decisión inmediata y firme ante el autogolpe, el golpe de Estado, sino con lo que vino después, que fueron ataques, bloqueos de carreteras, el intento de tomar Lima, de cerrar el Congreso y de venir a Lima y tomarla. Tuvimos permanentemente que variar las estrategias. Cada día o cada vez que se convocaban a las marchas, ellos variaban la estrategia y eran de diversa intensidad. Ninguna era de baja intensidad. Entonces nosotros fuimos haciendo lo mismo, fuimos variando las estrategias, concentramos gente acá, en ningún momento hubo desabastecimiento.